Dos guerreros eran conscientes de la gran batalla que estaba por comenzar. Uno de ellos sabía que posiblemente esa sería su última lucha, pero no le daba importancia. Al final, lo único que deseaba era que su familia estuviera a salvo y jamás sufriera lo que él estaba dispuesto a enfrentar. La dimensión que había preparado para ellos estaba envuelta en una paz absoluta, protegida por una barrera sagrada que ningún guerrero, ningún dios, ninguna bestia del vacío podría romper. Son, dime, ¿estás listo para la batalla que se nos viene? Dijo Geto con una sonrisa torcida, sus ojos brillando con una sed de combate casi enfermiza. No quiero que termines siendo un cobarde. Quiero sentir dolor, aunque sea un poco. El aire se volvió pesado. No me importa morir en esta batalla, y lo sabes, respondió Zenet con voz firme mientras adoptaba su postura de combate. Así que ven. No tengas miedo de atacar, porque en tus ojos solo veo temor, y espero que estés listo para caer ante mis puños. El silencio que siguió fue brutal. La tensión en aquella zona se volvió insoportable, como si el espacio mismo estuviera a punto de resquebrajarse. Ninguno se movía. Ninguno respiraba con normalidad. Sus miradas chocaban como espadas invisibles, y ambos entendían una verdad absoluta. Esa batalla no sería larga. Sería decisiva. Y solo uno saldría caminando de allí. No bastaron ni 2 microsegundos. Ambos guerreros desaparecieron del sitio donde estaban, y el espacio que dejaron atrás se desgarró como tela vieja ante la violencia de sus auras. Donde pasaban solo quedaban ondas de choque, grietas dimensionales y remolinos de energía que devoraban la luz. Entonces ocurrió el primer impacto. El choque de sus puños sacudió el vacío mismo. El cielo se fracturó en líneas luminosas, y la realidad crujió como si estuviera a punto de romperse. 2 destellos atravesaban el campo de batalla a velocidades imposibles, estrellándose una y otra vez. Cada golpe tenía la fuerza suficiente para partir mundos. Cada intercambio hacía temblar planos enteros de existencia. En aquel espacio ya no se veían cuerpos. Solo rayos. Rayos de guerra. Zenet intentaba seguir el ritmo, pero segundo tras segundo su respiración se volvía más pesada. Su poder estaba siendo aplastado por la presión monstruosa del enemigo frente a él. Sus reflejos fallaban. Su visión temblaba. Su aura se desgarraba. Geto, en cambio, sonreía. No era una sonrisa cualquiera. Era la sonrisa de alguien que sabía que dominaba la batalla desde el primer instante. Sus golpes no eran desesperados, eran precisos. Medidos. Calculados. Estaba jugando. Y lo hacía por una razón. Quería que los reyes sintieran su presencia. Quería que los mundos recordaran su nombre. Quería demostrar quién era realmente Geto, el rey supremo entre reyes. El combate continuó durante minutos que parecieron eternidades. El espacio alrededor se desmoronaba bajo la brutalidad de sus impactos. Las capas de la atmósfera se evaporaban. Los cielos se abrían. El planeta entero temblaba como si supiera que no sobreviviría mucho más. Y entonces, un rayo salió disparado. Zenet. Su cuerpo atravesó el firmamento y se estrelló contra el suelo con una fuerza tan colosal que la superficie explotó en un cráter gigantesco. Una onda expansiva barrió continentes. Montañas se pulverizaron. El planeta apenas soportó la presión de su caída. En lo alto, suspendido en el aire, Geto observaba. Su mirada ya no tenía burla, solo certeza. Sabía que había ganado, pero aún estaba probando cuánto podía resistir su presa. Kakaroto, no sé cuánto tiempo pueda soportar esto, murmuró Zenet, escutiendo sangre mientras su cuerpo temblaba. Sus golpes, de verdad están destrozando mi cuerpo, son demasiado pesados. Entonces, una voz surgió dentro de él, grave. Antigua. Absoluta. Prepárate. Ahora peleo yo. Tú concéntrate en reunir el poder eterno. Solo tú posees la llave para abrirlo. Es hora de que le enseñe quién soy realmente. El aura alrededor del cuerpo comenzó a oscurecerse. Yo soy Kakaroto, el rey de los demonios. Y este será el último mundo que ese guerrero visite. Los ojos de Zenet brillaron una última vez, y luego se apagaron. Bien, todo queda en ti. Su energía cambió, su presencia cambió, su esencia cambió. El cuerpo seguía allí, pero el guerrero ya no era Zenet. La zona de combate dejó de existir como tal. El suelo se abrió en heridas infinitas, los cielos se ennegrecieron y el aire se volvió irrespirable, saturado de un poder tan negativo que corrompía incluso el tiempo. Cada latido del lugar era un grito de agonía. Almas en pena se alzaban desde las grietas, arrastrándose, suplicando, siendo desgarradas una y otra vez por una fuerza que no conocía misericordia. Todo lo que tocaba aquel poder era reducido a ruina absoluta.
Montañas colapsaban, dimensiones se fracturaban, la realidad gemía. Entonces, un destello antinatural desgarró la oscuridad. No fue luz, fue una herida abierta en la existencia. De ella emergió un rey. El rey de los demonios descendió en su máximo esplendor. Su presencia aplastaba voluntades. Su cabello verde ardía como una llama maldita, retorciéndose con vida propia. Sus ojos carmesí eran dos abismos incendiados, reflejando solo destrucción y muerte. El mundo tembló cuando abrió la boca. Este lugar, dijo con una voz que resonó en todas las dimensiones a la vez, será mi trono de cadáveres. Dio un paso al frente y el suelo se pulverizó bajo sus pies. Los dioses caerán, los héroes suplicarán, y sus almas me pertenecerán, continuó, con una sonrisa cruel. No he venido a conquistar, he venido a borrar. Alzó la mirada, como si pudiera ver a cada enemigo oculto. Sientan miedo. Porque desde este instante, el apocalipsis tiene rey. Geto permanecía inmóvil, con el rostro serio, pero en el fondo había sentido algo que casi nadie había logrado provocarle jamás. Temor. Aquella presencia había sido distinta. Oscura. Antigua. Dominante. Era como si, por un instante, hubiera sentido el aura del verdadero rey demonio Kukosibo, uno de los pilares supremos de los mundos. Sin embargo, tan rápido como apareció, desapareció. Y eso fue lo que más le inquietó. Porque entendió algo. Si ese guerrero seguía con vida, algún día podría llegar a su mundo. Y reclamar el trono de los demonios dimensionales. Entonces, la voz resonó. Esto, es un gran placer. Volver a sentir mi poder demoníaco, dijo Kakaroto, sonriendo con una ferocidad salvaje. Siéntete orgulloso, porque vas a experimentar cómo mis puños atraviesan ese miserable cuerpo tuyo. Dime, Geto, ¿estás listo para ser mi saco de boxeo? Geto no respondió de inmediato. Sus ojos lo analizaron con precisión quirúrgica. Veo que no posees miedo, dijo finalmente. Eso hará esta batalla interesante. Espero que no seas como el cobarde de Son Goku. Una carcajada oscura rompió el silencio. ¿Cobarde? Solo hay uno, y lo estoy viendo de pie frente a mí. Dime, ¿estás listo para caer ante los puños de un rey? Kakaroto adoptó su postura de combate. El aire se volvió denso. La gravedad aumentó. El planeta gimió. Los dos guerreros se observaron fijamente. Ninguno se movía. Ninguno parpadeaba. La tensión era tan intensa que el espacio crujía como cristal bajo presión. No pasaron ni 2 microsegundos. Desaparecieron. El suelo explotó. El cielo se rasgó. La atmósfera se incendió. Donde habían estado solo quedó destrucción absoluta. Y en el siguiente instante, impacto. Sus puños chocaron. El planeta entero entró en caos. 2 rayos atravesaban el campo de batalla a velocidades imposibles, esquivando, atacando, bloqueando, contraatacando. Cada golpe desgarraba capas de realidad. Cada choque liberaba ondas que partían montañas invisibles y fracturaban dimensiones superpuestas. No era una pelea, era un cataclismo. El planeta tenía segundos de vida. Geto ya no estaba jugando. Sus puños caían como meteoros divinos, golpe tras golpe, segundo tras segundo, cada impacto cargado con una fuerza brutal capaz de desintegrar montañas dimensionales. No había diversión en su rostro. No había burla. Solo determinación absoluta. Sabía que el guerrero frente a él poseía un núcleo de poder monstruoso, y si ese núcleo despertaba, la batalla podría cambiar en un solo instante. Por eso atacaba sin pausa. Por eso no le daba respiro. Por eso golpeaba con intención de destruir. Kakaroto se movía a velocidades absurdas, dejando estelas oscuras en el espacio cada vez que desaparecía. Sus contraataques partían realidades como si fueran espejos, y cada puñetazo liberaba ondas que deformaban la existencia misma. Sin embargo, algo estaba ocurriendo. Sus propios puños se estaban dañando. El choque contra la fuerza de Geto era tan violento que sus huesos crujían, su piel se desgarraba y su aura demoníaca chisporroteaba como una llama a punto de apagarse. Su fase demonio estaba siendo superada, aplastada, dominada por la presencia de un guardián supremo. Pero aún así, no se detenía. No le importaba su vida. No le importaba el dolor. No le importaba el final. Seguía atacando. Una y otra vez. Como una bestia que se niega a caer, la batalla continuó durante largos minutos de intercambios devastadores. El campo de combate ya no existía como tal. Era un vacío fracturado donde los restos de realidad flotaban como escombros cósmicos. El caos dominaba todo.
Energía, fuego, relámpagos, grietas dimensionales, todo mezclado en un espectáculo de destrucción absoluta. Y entonces, un destello. Un rayo salió disparado a una velocidad inconcebible y se estrelló brutalmente contra el suelo. El impacto generó una explosión colosal que devoró todo a su paso. El terreno se hundió. El aire desapareció. La luz misma fue tragada por la onda expansiva. Silencio. En las alturas, suspendido sobre el desastre, Geto observaba con mirada seria. Su aura aún crepitaba alrededor de su cuerpo, señal de la enorme cantidad de poder que había liberado en esos golpes finales. No sonreía. No celebraba. Solo miraba el cráter. No sabía si aquel guerrero seguía con vida, o si ya había abandonado esos planos para siempre. El aire se volvió denso, tan pesado que incluso la gravedad parecía arrodillarse ante la presencia que acababa de manifestarse. La tierra crujió. El cielo se desgarró. Y el silencio, murió. El aura del nuevo guerrero no era energía común. Era una tormenta viva, un cataclismo consciente. Relámpagos negros y dorados danzaban alrededor de su cuerpo, rasgando el espacio mismo como si la realidad fuera papel viejo. Cada latido suyo hacía vibrar el campo de batalla, cada respiración liberaba ondas de choque que pulverizaban montañas a kilómetros de distancia. Frente a él, el rey demonio y el rey infinito sintieron por primera vez algo que no conocían. Presión, no física, existencial. Kakaroto alzó lentamente el rostro. Sus pupilas brillaban como estrellas al borde de una supernova. Su voz ya no sonó humana, sonó como si miles de almas hablaran al mismo tiempo desde el vacío. Me obligaste a abrir la puerta que ni los dioses se atreven a mirar. El suelo bajo sus pies explotó en polvo. Su aura se expandió. El cielo se quebró. Y entonces, una explosión de poder devoró el horizonte. El impacto partió nubes, evaporó océanos lejanos y torció la luz alrededor de su figura. Su cabello se elevó como si estuviera sumergido en un mar invisible de energía primordial, y su sombra no coincidía con su cuerpo. Tenía forma de bestia. El rey demonio dio un paso atrás sin darse cuenta. El rey infinito entrecerró los ojos. Ambos comprendieron algo al mismo tiempo. Ese no era un guerrero que había liberado poder. Era un poder que había tomado forma de guerrero. Kakaroto extendió su mano lentamente hacia ellos. El espacio alrededor de sus dedos se fracturó. Ahora, susurró, intenten sobrevivir. El universo tembló. Geto permaneció en silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque estaba midiendo. Analizando. Sintiendo. Ese poder que emanaba de su rival no era común, no era simple energía de batalla. Era una mezcla antinatural, una fusión prohibida entre el poder demoníaco primordial y la sangre del infinito. Una combinación que, en otras circunstancias, habría hecho temblar imperios. La voz de Kakaroto rompió el aire. ¿Qué pasa? ¿Mi poder te dejó sin palabras? Al final solo eres basura que pretende estar a mi altura. Nunca serás nada. Su sonrisa era arrogante, desafiante, pero en lo más profundo de su mirada existía una verdad que ni él mismo quería admitir. Estaba fingiendo seguridad. Sabía que el guerrero frente a él era capaz de cosas impensables. Geto soltó una carcajada grave. Sigues siendo el mismo arrogante. ¿Crees que con palabras me vas a ganar? Eso es una ilusión. Aunque uses la sangre de los reyes más grandes, aquí no eres nadie. Los ojos de Kakaroto brillaron con intensidad. Eso quiero verlo. No quiero discursos. Quiero que lo demuestres. Enséñame el verdadero poder del supuesto guardián eterno. Quiero ver de qué son capaces los perros. El ambiente se volvió más pesado. Geto inclinó ligeramente la cabeza, y sonrió apenas. Si con perro te refieres a Gilgamesh, estás equivocado. No trabajo para nadie. Si estoy aquí es por beneficio propio. Cuando seas verdaderamente poderoso, entenderás cómo funciona este mundo. Silencio. Los dos se miraron fijamente. La tensión era tan intensa que el espacio vibraba como si estuviera vivo. Sus miradas estaban cargadas de determinación absoluta. Ambos entendían la verdad de esa batalla. Si Kakaroto no lo daba todo, caería sin poder proteger a su familia. Si Geto perdía, no perdería nada, porque para él, esto aún era un juego. Y entonces, desaparecieron. Dos rayos atravesaron el campo de batalla a una velocidad absurda. Donde pasaban, el caos nacía. Montañas de energía se partían, el aire explotaba, y el suelo se pulverizaba en líneas rectas imposibles. Solo se escuchó una violenta onda de viento que sacudió todo el plano de combate. Sus golpes chocaron. El estruendo fue tan brutal que el sonido llegó tarde. El espacio se dobló. La realidad tembló. Y por primera vez, el vacío mismo pareció gritar.
Veloces rayos cruzaban el campo de batalla a velocidades imposibles, apareciendo y desapareciendo en fracciones de instante. Cada choque de puños liberaba ondas apocalípticas que desgarraban el terreno, pulverizaban montañas invisibles y abrían grietas en la estructura misma del plano. La zona de combate estaba siendo borrada lentamente, incapaz de soportar la brutalidad de aquellas fuerzas. Kakaroto se movía ahora más rápido, mucho más rápido. Sus ataques cambiaron de ritmo, de ángulo, de intención. Ya no golpeaba solo con fuerza, golpeaba con cálculo. Buscaba puntos débiles, fisuras invisibles, huecos en la defensa de su rival. Pero no importaba cuántas veces impactara, no importaba cuán violentos fueran sus golpes, no podía romperlo. Sus puños de bestia estaban sangrando. La piel abierta. Los huesos vibrando. Cada impacto contra el cuerpo de Geto era como golpear una muralla absoluta. Segundo tras segundo, se le hacía más difícil. Geto, en cambio, estaba intacto. Su cuerpo soportaba cada golpe como si fueran simples ráfagas de viento. Su sonrisa estaba cargada de ego, de superioridad, de una confianza aplastante. No contraatacaba con todo su poder porque no lo necesitaba. Si quisiera, podría terminar la batalla en ese mismo instante. Pero no quería. Quería ver el límite de ese guerrero. Quería presenciar su máximo poder. Quería comprobar si realmente valía la pena destruirlo. La batalla se prolongó durante largos minutos. Intercambios salvajes. Impactos brutales. Destellos de energía capaces de borrar ciudades enteras. El planeta entero se estaba desmoronando bajo la violencia de sus poderes. Cada choque era una sentencia de muerte para ese mundo. Aún así, Kakaroto no se rendía. Y entonces, fue lanzado otra vez. Su cuerpo salió disparado a una velocidad absurda y se estrelló contra el suelo con una violencia monstruosa. La explosión resultante arrasó todo a su paso. El terreno se levantó como olas sólidas. El aire desapareció. El impacto dejó un cráter gigantesco humeando con energía residual. En lo alto, Geto observaba con expresión seria. Para él, la batalla ya empezaba a volverse aburrida. No porque fuera débil, sino porque no era suficiente. Pero entonces, sonrió. Desde el cráter, entre humo y energía oscura, una voz surgió. Kakaroto, es hora de hacer eso. Ya fuimos humillados suficiente. Estoy recuperado. Mi poder puede liberarse cada vez más en batalla, ¿estás listo? Los ojos del guerrero brillaron con una intensidad nueva. Claro. Ya fuimos demasiado tiempo el saco de boxeo de este perro, es hora de enseñarle quiénes somos. El aura alrededor del cráter cambió. Se volvió más densa. Más oscura. Más antigua. Algo estaba despertando. Y esta vez, no era solo poder. El trono dejó de flotar. Porque el vacío mismo descendió a sostenerlo. No había luz. No había sonido. No había tiempo. Solo presencia. El aire se volvió espeso, como si respirar fuera un pecado que el universo castigara. Las grietas dimensionales dejaron de expandirse, no porque sanaran, sino porque tenían miedo de romperse más. Zenet/Kakaroto alzó la mirada lentamente. Su ojo púrpura no brillaba. Devoraba. Su ojo Ozaru no reflejaba. Sentenciaba. Su piel empezó a resquebrajarse en líneas negras, como si algo desde adentro estuviera intentando nacer. Cada grieta liberaba susurros de almas antiguas que no gritaban, rezaban. El Rey Eterno habló otra vez, pero ya no desde el abismo. Ahora hablaba desde el pecho de Zenet. El pacto no te dio poder, te dio hambre. Silencio. Entonces la sombra detrás del trono se levantó. No tenía forma. No tenía límite. No tenía final. Las estrellas cercanas se apagaron una por una como velas frente a un dios blasfemo. Los planetas comenzaron a pudrirse en órbita. El espacio se volvió negro, no oscuro, negro muerto. El guerrero se puso de pie. No hizo falta movimiento. El concepto de estar sentado simplemente dejó de aplicarse a él. Su voz salió, pero no como sonido. Salió como destino. Yo no vine a vencerlos. Las venas de su cuerpo comenzaron a brillar con energía abisal. Su aura no explotó. Se filtró. Como tinta en agua pura. Como veneno en sangre. Vine a terminar lo que la existencia empezó mal. Un latido. El multiverso entero respondió. Millones de realidades sufrieron microcolapsos simultáneos. Criaturas divinas se arrodillaron sin saber por qué. Demonios primordiales olvidaron sus nombres. Entidades eternas sintieron, por primera vez, miedo. Detrás de él, el Ozaru espectral abrió la boca. No rugió. Exhaló vacío. Todo lo que tocó ese aliento dejó de haber existido alguna vez. El Rey Eterno susurró.
Ahora, muéstrales por qué el infinito no tiene misericordia. Zenet sonrió. Pero su sombra no. Su sombra estaba llorando sangre. Que entren los monarcas, quiero escuchar cómo su esperanza se rompe. Geto estaba serio, ese poder lo había hecho dudar un poco, pero aún así mantenía su sonrisa. Sabía que ahora la batalla sería más interesante. Madre, ¿qué haremos? Mi padre va a morir si esta batalla continúa. Sé que es fuerte, pero su rival es alguien cuya existencia ni siquiera conocíamos. Su poder nos ha dejado impresionadas, y sabemos que si intercambian un solo golpe más, este mundo, y quizá otros, podrían ser destruidos, dijo Akame con la mirada firme, aunque en el fondo de sus ojos temblaba el miedo. Rin no apartó la vista del horizonte de energía que sacudía los cielos. Las tres, cálmense. Él sabe lo que hace. Es una bestia sin límites en combate. Sé que pueden derrotarlo, pero si se confían, ese será el final de todos. Ellos lo saben. Por eso han liberado el máximo poder de esa fase. Están listos para terminar esto lo más rápido posible, porque sus vidas dependen de ello. Ayame entrecerró los ojos. Rin, esa seguridad en tu voz. Llamaste a ese guerrero, ¿verdad? Porque sé que no tendrías esa sonrisa con la situación actual. Pero sabes bien que toda comunicación fue bloqueada en los límites dimensionales. Estamos solas esta vez. Él no vendrá a rescatarnos como antes. Esta vez, debemos enfrentar esto nosotras mismas. Intentó ponerse de pie. No pudo. Un golpe invisible cayó sobre su cuerpo como un martillo celestial, y la obligó a sentarse de nuevo en el trono. El impacto silencioso le recorrió los huesos, recordándole su posición. El guardia, inmóvil a un lado del salón, solo la miró. No habló. No se movió. Pero su mirada fue suficiente. Era una advertencia. El próximo castigo no sería para inmovilizarla, sería para matarla. Las cuatro lo entendieron. En ese lugar no eran reinas. No eran guerreras. No eran leyendas. Eran prisioneras. Ni siquiera en sus peores derrotas habían sido humilladas de esa forma. No podían moverse. No podían intervenir. No podían ayudar. Solo podían mirar. En el campo de batalla el cráter ardía. Desde su centro, la energía comenzó a comprimirse, girando como un vórtice negro y dorado. El suelo tembló. El cielo se rasgó. El espacio se curvó alrededor del punto donde Kakaroto yacía de pie. Entonces, sus ojos se abrieron. Una presión ancestral estalló hacia afuera. No era solo poder. Era presencia. Era autoridad. Era la sensación de algo que había gobernado antes de que existieran los mundos. Geto dejó de sonreír. Por primera vez desde el inicio de la batalla. Frunció el ceño. Así que, esto era lo que escondías. El aura de Kakaroto rugió como un abismo viviente. Sombras líquidas se arrastraban por el aire, y relámpagos negros serpenteaban a su alrededor como si fueran criaturas obedientes. Cuando habló, su voz ya no sonó humana. Ahora sí, comencemos de verdad. Y en el siguiente instante, desapareció. Veo que al final decidiste usar tu máximo poder. Espero que esta vez no seas basura, dame una buena diversión. Me han dicho que eres el mejor en esa fase eterna. Quiero ver si de verdad estás a la altura, Son, dijo Geto, adoptando su postura de combate, una sonrisa peligrosa dibujándose en su rostro. El aire vibró. Esta fase, es lo último que tengo, respondió Kakaroto, con voz grave y firme. Y con ella declaro el final de tu vida. Yo, Kakaroto, pondré fin a la existencia de la mayor escoria entre mundos. Tú, Geto, rey de maldiciones, realidades, y dimensiones. Ambos quedaron frente a frente. Geto no se movió. Observaba. Analizaba. Comprendía perfectamente qué tipo de guerrero tenía delante. Sabía que no podía permitirse ni un solo error, ni un solo descuido. Si le daba la mínima oportunidad, podría recibir daño real. Kakaroto tampoco sonreía ya. El ambiente se volvió denso. Cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Sus auras chocaban como tormentas colosales, haciendo retumbar el planeta que ya estaba al borde de la destrucción total. Fragmentos de suelo flotaban. El cielo estaba resquebrajado. El horizonte se curvaba como si la gravedad hubiese perdido el control. No pasaron ni 2 microsegundos. Desaparecieron. 2 explosiones simultáneas marcaron los puntos donde habían estado. El choque ocurrió en medio del vacío del campo de batalla, impacto. Todo a su alrededor fue aniquilado por la brutalidad del golpe. El suelo se desintegró. El aire se evaporó. El espacio se dobló sobre sí mismo. Rayos. Solo rayos. Destellos salvajes atravesaban el escenario a velocidades absurdas. Cada intercambio generaba grietas dimensionales que se abrían como heridas luminosas.
Cada choque liberaba ondas de destrucción capaces de borrar ciudades, montañas, mundos. El combate había escalado. Y esta vez, Kakaroto estaba cambiando. Segundo tras segundo, su control aumentaba. Sus movimientos se volvían más precisos. Más eficientes. Más mortales. Su poder crecía de forma constante, como si su cuerpo finalmente se estuviera adaptando a esa fase absoluta. Pero él lo sabía. Sabía que su rival aún no había mostrado su verdadero poder. Lo sentía. Lo veía. Y por eso atacaba sin descanso, descargando golpes cada vez más devastadores, buscando causarle el mayor daño posible antes de que Geto liberara su máximo estado. Porque cuando eso ocurriera, la batalla entraría en su verdadera fase final. Geto mantenía su gran sonrisa. No era una sonrisa de emoción. Era la sonrisa de alguien que ya sabía el final. Golpe tras golpe, segundo tras segundo, seguía atacando con brutalidad absoluta. No estaba jugando. Cada impacto iba dirigido a puntos vitales, trayectorias perfectas, ángulos mortales, pero aún así, el daño que recibía su rival no era el que debería ser. Y eso lo divertía más. La batalla continuó durante largos minutos de intercambios salvajes. Dos rayos atravesaban el vacío a velocidades inconcebibles, chocando, desviándose, reapareciendo, desapareciendo. Cada impacto era brutal. Cada cruce de golpes hacía temblar la estructura misma de la existencia. Entonces, un destello cayó. El impacto contra el suelo fue tan devastador que la explosión resultante devoró todo a su paso. No quedó superficie. No quedó atmósfera. No quedó gravedad. El planeta dejó de existir. Los fragmentos del mundo flotaban como cenizas cósmicas, mientras los guerreros permanecían suspendidos en el gran vacío resultante. Kakaroto observó la escena con mirada seria. Sabía la verdad. Ese golpe no había sido el final. Había sido el interruptor. Entendió al instante que la batalla acababa de cambiar de nivel. Si quería sobrevivir, debía encontrar la forma de derrotar a su rival lo más rápido posible, antes de que lo que estaba despertando terminara de manifestarse. Entonces ocurrió. El espacio comenzó a romperse. El tiempo se fracturó. La realidad crujió. Toda la zona de combate entró en caos absoluto. Las corrientes temporales se distorsionaban. Las líneas dimensionales se rasgaban. El vacío se doblaba como si una fuerza superior estuviera aplastándolo desde afuera. Y desde el centro de la explosión, salió una figura. Un guerrero. Su mirada era tan fría, que incluso el ser más poderoso habría quedado paralizado al verla. No había furia. No había emoción. Solo una calma antinatural, propia de algo que ya no veía enemigos, sino piezas. Por primera vez en toda su existencia, Kakaroto entendió. Su vida ahora estaba frente a un ser que podía convertirla en un juego. Pero no se rendiría. Jamás. Lucharía hasta el último latido, aunque su destino fuera morir allí mismo. No le importaba el dolor. No le importaba el final. No le importaba nada, excepto pelear. Sus miradas se cruzaron. El vacío tembló. No pasaron ni 2 microsegundos. Desaparecieron. 2 estelas de poder atravesaron el espacio, dejando caos en su trayectoria. Donde pasaban, la nada se desgarraba. Donde chocaban, nacían explosiones silenciosas. Y entonces, sus puños se encontraron. El impacto no produjo sonido, porque el sonido había sido destruido junto con el mundo. En aquel vacío devastado solo existía destrucción. El mero impacto de sus puños había convertido el campo de batalla en un abismo de ruinas flotantes. 2 rayos atravesaban el espacio a velocidades inconcebibles, chocando una y otra vez. Cada golpe era más brutal que el anterior. Cada choque generaba ondas que desintegraban los restos del mundo. La zona entera era un caos absoluto, como si la creación misma estuviera siendo triturada entre 2 fuerzas imposibles. Kakaroto intentaba cambiar el ritmo. Intentaba encontrar una abertura. Intentaba romper esa defensa. Pero era inútil. Golpe tras golpe, sus puños chocaban contra aquella muralla viviente que era Geto. Sus manos sangraban. Sus huesos vibraban. Su energía se deshacía. Aún así, no se detenía. Seguía atacando con ferocidad, lanzando golpes intensos, negándose a caer, negándose a rendirse. Geto ya no se contenía. Sus impactos eran precisos. Brutales. Calculados. Cada golpe caía en puntos clave del cuerpo de su rival. Articulaciones, nervios, centros de energía. Cada segundo que pasaba aumentaba la violencia de sus ataques. Ya no había juego. Ya no había curiosidad. Solo intención de matar. Y entonces, el límite llegó. Kakaroto no soportó más la intensidad. Un golpe devastador lo lanzó disparado como un cometa oscuro.
Su cuerpo atravesó el vacío y se estrelló contra los escombros flotantes de lo que una vez fue un mundo. La colisión los pulverizó al instante, cuando el polvo cósmico se disipó. Kakaroto estaba de rodillas. Su cuerpo temblaba. Su respiración era irregular. Sangre oscura caía de su boca. Sus huesos estaban destrozados por dentro, como si un océano furioso se hubiese formado en su interior. Por primera vez, no podía levantarse. Así que, este será mi final, murmuró, escupiendo sangre. Era verdad, cuando aparece un guerrero más poderoso, no puedo destruirlo. Si hubiera sido él, ya estaría muerto, pero esta vez, no soy capaz de nada, mi cuerpo, está destruido. Sus dedos se cerraron lentamente sobre el vacío. Esto, es todo lo que pude hacer, por primera vez, admito que me superas. El silencio se extendió. Geto descendió lentamente frente a él. Su sombra cubrió al guerrero caído. Eso es todo, Son. Este es tu final. Mira cómo has caído. No has sido nadie. Fue un honor destruir al guerrero destinado a ser el mejor, pero es una lástima. Sus ojos brillaron con frialdad absoluta. Debo eliminar la raíz, y tú eres basura que no puede quedar con vida. Levantó el brazo. El poder comenzó a concentrarse en su mano. El golpe final, estaba por caer. El portal se abrió con un crujido cósmico, como si el tejido del universo protestara por ser forzado. La luz que emanaba no era suave ni cálida, era intensa, absoluta, una grieta blanca en la existencia misma. Las chicas apenas tuvieron tiempo de reaccionar. El viento espiritual que brotó del umbral agitó sus cabellos y ropas mientras el suelo se resquebrajaba bajo los pies de Kakaroto. No me rendiré, su voz retumbó como trueno antiguo. No dejaré que nadie muera mientras esté con vida. Eso, no me volverá a pasar. Su aura se expandió en pulsaciones, cada latido más pesado que el anterior. El aire se volvió denso, difícil de respirar, como si la gravedad hubiera aumentado solo alrededor de él. Giró ligeramente el rostro hacia ellas, y por un instante, su mirada dejó de ser la de un guerrero. Fue la de alguien que había fallado una vez. Chicas, cuídense. Sean fuertes. Sean valientes a donde vayan. El portal respondió a sus palabras como si obedeciera una orden divina. La luz se intensificó y las envolvió con suavidad, elevándolas del suelo. El mundo alrededor empezó a distorsionarse. El cielo se dobló. El horizonte se fragmentó. La realidad se volvió líquida. Y entonces, desaparecieron. El portal se cerró con un chasquido seco. Silencio. El campo de batalla quedó inmóvil, excepto por Kakaroto. Su espalda seguía recta. Sus puños cerrados. Su respiración lenta. Pero algo estaba cambiando. El aire detrás de él se oscureció. No era sombra normal. Era como si la luz evitara tocarlo. Su energía comenzó a ascender. No en forma de aura, sino en columnas verticales de poder puro, como pilares invisibles sosteniendo el cielo. El suelo tembló. Las montañas lejanas crujieron. El espacio vibró. Y una voz, no externa, no audible, sino interna, pareció susurrar desde el fondo de su existencia. Ahora ya no necesitas contenerte y los ojos de Kakaroto se abrieron. Brillaron. No con ira. Con decisión absoluta. Ahora sí, murmuró. El mundo entero sintió ese susurro, pero una espada atravesó su pecho. La espada maldita seguía atravesando su torso, pero algo no encajaba. El corazón que debía detenerse. Latía. Un latido. Otro. El sonido no provenía solo de su pecho. Se expandía. Retumbaba en el aire, en el suelo, en las montañas lejanas, como si la dimensión entera se hubiera sincronizado con ese pulso. Geto frunció el ceño. No, eso no es posible. El cuerpo del guerrero yacía inmóvil, hasta que sus dedos se tensaron. El suelo bajo él comenzó a resquebrajarse. Rayos negros descendieron del cielo, no como relámpagos naturales, sino como lanzas divinas castigando la existencia. Cada impacto hacía temblar el campo de batalla. Cada trueno sonaba como el rugido de una criatura ancestral despertando de su prisión. Entonces se escuchó un rugido, no humano, no animal, primordial. El aire se comprimió violentamente. La espada maldita vibró, se agrietó, y explotó en polvo oscuro. El cuerpo del guerrero se alzó lentamente del suelo, suspendido por una fuerza invisible. Su cabello había cambiado, más salvaje, más denso, moviéndose aunque no hubiera viento. Sus ojos seguían siendo los mismos, pero ahora brillaban como estrellas observadas desde el fondo del abismo. Detrás de él apareció una silueta colosal. Un Ozaru. No una invocación. No una ilusión. Una manifestación. La bestia abrió la boca y rugió, y el sonido partió el cielo en dos. Las nubes se dispersaron en espiral como si huyeran. Geto retrocedió instintivamente. ¿Qué? Liberé.
El guerrero inclinó ligeramente la cabeza, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Otro latido. Más fuerte. El espacio se dobló. La presión aumentó. Las rocas comenzaron a elevarse del suelo, flotando alrededor de él como planetas orbitando un sol oscuro. Una voz salió de su garganta. Pero no era solo suya. Después de millones de años. El Ozaru espectral detrás abrió los ojos al mismo tiempo. Por fin respiró otra vez. La dimensión entera tembló, no por el poder, sino por el reconocimiento. Algo antiguo había despertado. Algo que el universo recordaba, y temía. El guerrero dio un paso. El suelo se hundió. Ahora entiendes tu error. El Ozaru alzó el brazo gigantesco detrás de él, imitando su movimiento. No apuñalaste a un guerrero. Sus ojos brillaron con una intensidad insoportable. Abriste la jaula. El rugido que siguió no fue sonido. Fue un cataclismo. Eto apenas lograba seguirle el ritmo con la mirada. El campo de batalla ya no era un campo, era un recuerdo destrozado. El aire estaba rasgado, la gravedad fluctuaba, y los mundos lejanos sentían aquel choque como si dos dioses estuvieran golpeando el corazón mismo de la creación. Kakaroto, no. El Ozaru del pasado. El rey de las bestias. Cada impacto suyo no era solo un golpe, era una sentencia. Cuando su puño chocaba contra Geto, el espacio se curvaba como si quisiera huir. Cuando su rodilla se alzaba, dimensiones paralelas temblaban como hojas. ¿Eso es todo? Rugió Kakaroto con una sonrisa que no era humana. ¿Ese es el rey supremo del que tanto hablaban? Geto escupió sangre, pero sonrió. No te confundas, bestia. Yo no he mostrado nada todavía. Y en ese instante, el aura de Geto cambió. No era energía común. No era poder espiritual. Era algo más profundo. Más oscuro. Las sombras comenzaron a extenderse desde sus pies como raíces vivas, envolviendo el cielo. Las estrellas sobre ellos comenzaron a apagarse una por una. El Ozaru entrecerró los ojos. Por primera vez. Sintió algo. No miedo. Expectativa. En menos de un microsegundo, ambos desaparecieron. Un choque. Silencio absoluto. Y luego, una explosión que partió el plano en dos. Desde fuera, otros guerreros solo podían ver una grieta gigantesca abrirse en el firmamento, como si la realidad hubiera sido rasgada por una garra invisible. Dentro de esa grieta, los dos seguían intercambiando golpes a una velocidad imposible. Geto logró encajar un puñetazo directo en el rostro de Kakaroto. La bestia retrocedió, sonrió, y respondió con un cabezazo tan brutal que el eco se escuchó en 7 planos distintos. Esto es lo que quería. Rugía el Ozaru mientras cada músculo suyo vibraba con poder primitivo. Un enemigo digno de romper el pasado. Geto limpió la sangre de su boca. Sigues siendo fuerte, pero ya no eres invencible. Kakaroto alzó la mirada. Sus pupilas cambiaron. No eran humanas. No eran de bestia. Eran abismos. Su energía comenzó a volverse más densa, más pesada, más ancestral. Como si no solo estuviera usando su poder, sino recordándolo. El aire se volvió rojo oscuro. Las cadenas invisibles del pasado comenzaron a romperse una por una. Y en un susurro que retumbó en todos los mundos. ¿No has visto al verdadero rey? El cuerpo de Kakaroto empezó a expandirse ligeramente, no en tamaño físico, sino en presencia. Su sombra se volvió gigantesca detrás de él, tomando la forma de un Ozaru colosal que rugía sin emitir sonido. Geto entendió algo en ese instante. No estaba peleando contra un guerrero. Estaba peleando contra una era que se negaba a morir. Y cuando ambos se lanzaron nuevamente al combate, la existencia entera dejó de respirar. El polvo aún no terminaba de asentarse cuando Kakaroto emergió del cráter. No caminó, no voló. Simplemente, apareció de pie en medio del vacío que antes era un planeta. Fragmentos de corteza flotaban alrededor como si la gravedad hubiera decidido rendirse ante él. Su cuerpo estaba cubierto de grietas de energía roja oscura que latían como venas ardientes. No parecía herido, parecía despierto. Geto descendió lentamente desde el cielo fracturado, su aura comprimida como un sol negro a punto de implosionar. ¿Ese es tu verdadero poder?, dijo con desprecio. Solo veo a una bestia resistiendo su inevitable final. Kakaroto alzó el rostro. Sus ojos ya no brillaban. Absorbían la luz. ¿No entiendes nada?, murmuró. Y entonces ocurrió. No fue una explosión. No fue un grito. Fue un silencio absoluto. El tiempo en varios mundos cercanos se detuvo por un microinstante. Las estrellas titilaron. Los planos espirituales vibraron. La sombra detrás de Kakaroto dejó de ser sombra. Tomó forma. Un Ozaru colosal, pero diferente, no era carne ni energía común.
Era una silueta ancestral compuesta por fragmentos de eras pasadas, por restos de guerras olvidadas, por ecos de dioses caídos. El Ozaru primordial no rugió. El vacío rugió por él. Geto entrecerró los ojos por primera vez con auténtica cautela. Interesante, susurró. El cuerpo de Kakaroto comenzó a cambiar. No crecía físicamente, pero su presencia se expandía hasta sentirse en universos vecinos. Cada latido suyo hacía colapsar dimensiones secundarias. No soy el Saiyajin que conociste, no soy el rey que intentaste usar, no soy la bestia que creíste controlar. Su voz ahora sonaba doble. Triple. Como si 1000 versiones suyas hablaran al mismo tiempo. Soy el error que los dioses intentaron borrar. Geto sonrió. Entonces te borraré yo. Y desapareció. En una fracción menor a un pensamiento, apareció frente a Kakaroto con la palma abierta concentrando una masa de energía negra comprimida, un núcleo capaz de desintegrar líneas temporales. La lanzó. Impactó de lleno. El estallido partió la realidad en capas. Pero cuando el humo dimensional se disipó, la energía estaba siendo sostenida con una sola mano. Kakaroto no la estaba bloqueando, la estaba aplastando. La esfera comenzó a crujir, a romperse, hasta explotar en partículas inofensivas. Geto frunció el ceño. Kakaroto avanzó un paso. El espacio detrás de él se quebró como vidrio. Dijiste que eras el más poderoso de la existencia. Otro paso. La presión hizo arrodillarse a entidades invisibles en planos superiores. Pero jamás has peleado contra un rey muerto. En un instante, Kakaroto apareció frente a Geto. No lo golpeó. Lo sujetó del rostro. Y lo arrastró a través de 3 dimensiones, atravesando montañas flotantes, mares suspendidos y ciudades celestiales abandonadas, hasta estrellarlo contra el núcleo ardiente de un mundo moribundo. La explosión fue tan brutal que durante varios segundos no hubo sonido en ningún plano. Cuando la luz se disipó, Geto estaba de pie, ensangrentado, sonriendo. Por fin, dijo con una risa baja. Ahora sí estás empezando a divertirnos. Su aura explotó hacia afuera como una supernova oscura. 4 brazos de energía emergieron de su espalda. Un tercer ojo se abrió en su frente. El cielo que aún quedaba, se apagó. Si eres el error de los dioses, entonces yo seré el final de los reyes. Ambos se miraron. No había más palabras. Solo intención de matar. Y cuando se lanzaron nuevamente, no fue una batalla. Fue el inicio del colapso definitivo de una era. Entonces ocurrió. La existencia no tembló, colapsó. Un silencio antinatural cubrió los planos infinitos mientras algo indescriptible ascendía. No era solo poder. No era solo energía. Era una voluntad absoluta rompiendo el cascarón de la creación misma. Segundo tras segundo, su fuerza crecía. Las dimensiones comenzaron a partirse como espejos golpeados por una fuerza divina. Universos enteros se deformaban bajo la presión. El tiempo dejó de fluir con normalidad. Se fragmentaba, retrocedía, avanzaba, implosionaba. La realidad ya no obedecía a sus propias reglas. El poder de esa bestia no era comparable a nada. Era el verdadero Aki de los dioses. El dominio prohibido. La autoridad que ni siquiera las deidades se atreven a pronunciar. Cuando liberó el 100%. La oscuridad no lo rodeó. La oscuridad nació de él. Un aura abismal se expandió como un eclipse eterno, cubriendo galaxias, sofocando estrellas, apagando la luz como si jamás hubiese existido. Cada latido suyo era un cataclismo. Cada exhalación borraba constelaciones del mapa cósmico. Los pilares de la creación crujieron. Las leyes que sostenían la vida comenzaron a desintegrarse. La gravedad se rendía. El espacio se arrodillaba. El destino se rompía. Su presencia ya no intimidaba. Dominaba. No había gritos. No había resistencia. Solo un peso insoportable que obligaba incluso a los conceptos a inclinarse ante él. Vida, muerte, eternidad, todo estaba bajo su sombra. Sus ojos se abrieron lentamente. Y en ellos no había furia. No había rabia. Había algo peor. Convicción absoluta. En ese instante, toda la existencia comprendió la verdad más oscura jamás revelada. No estaban presenciando la liberación de un guerrero. Estaban presenciando el despertar de un dios que jamás debió alcanzar su forma completa. Y ahora, no quedaba nada capaz de detenerlo. El humo del planeta destruido aún giraba como un remolino de ceniza cósmica cuando una silueta comenzó a levantarse desde el cráter ardiente. Kakaroto. Su respiración era pesada. Su sangre flotaba en el vacío como gotas suspendidas en un cuadro congelado.
Cada herida ardía, pero no por dolor, por límite. Por primera vez desde que despertó como rey muerto, estaba sintiendo el borde de su propia existencia. Arriba, Geto descendía lentamente entre restos de continentes pulverizados, su aura expandiéndose como un firmamento invertido. No parecía herido, parecía harto. Te advertí, dijo con voz baja, pero que retumbó como trueno divino. Hay un muro que jamás podrás cruzar. El espacio detrás de Geto comenzó a abrirse. No era una grieta, era un trono. Un trono formado por fragmentos de realidades conquistadas, por coronas rotas de antiguos monarcas, por símbolos de eras que él mismo había cerrado con sangre. Una presión descendió, no como poder, como jerarquía. Kakaroto intentó dar un paso, y el vacío se volvió denso. Intentó elevar su aura, y esta crujió como si estuviera siendo comprimida por una fuerza superior. Geto alzó la mano. El cosmos respondió. Miles de sellos luminosos aparecieron alrededor de Kakaroto, girando en espiral. No lo atacaban. Lo medían. Lo juzgaban. Yo no soy un rey, continuó Geto. Soy la razón por la que los reyes existen. Y cerró el puño. La presión se multiplicó. El cuerpo de Kakaroto se dobló ligeramente. Sus huesos crujieron. Sus heridas se abrieron más. Por primera vez. Sus rodillas tocaron el vacío. El silencio fue absoluto. Desde planos superiores, los otros reyes observaban. Uno iba a caer. Era inevitable. Kakaroto bajó la cabeza. Su cabello cubría sus ojos. La sangre descendía lentamente por su mentón. Pensó en su familia. No en gloria. No en dominio. No en eras. Solo en proteger. Y algo cambió. No fue una explosión. No fue un aumento brutal. Fue algo más profundo. Su aura dejó de expandirse hacia afuera, y comenzó a comprimirse hacia adentro. Geto frunció el ceño. ¿Te rindes? El latido de Kakaroto se escuchó. 1. Los sellos alrededor de él vibraron. 2. Las grietas del espacio dejaron de expandirse. 3. Su energía ya no era salvaje. Era enfocada. Cuando levantó el rostro. Sus ojos no eran abismos. Eran llamas firmes. No necesito superar tu muro, dijo con voz rota pero firme. Solo necesito romperlo. Los sellos comenzaron a fracturarse. No por más poder, por voluntad. La sangre en su cuerpo empezó a evaporarse como vapor rojo. Las heridas no sanaban, pero dejaban de sangrar. Geto amplificó la presión. El trono detrás de él brilló con intensidad cegadora. Arrodíllate. El vacío entero cayó sobre Kakaroto. Y por un segundo, todo pareció inclinarse hacia la derrota. Pero entonces, un rugido, no de bestia, de hombre. El Ozaru primordial detrás de él no apareció como sombra gigantesca. Se fusionó. El cuerpo de Kakaroto brilló con una luz oscura y dorada al mismo tiempo, como si la brutalidad y la esperanza hubieran decidido coexistir. Los sellos explotaron. El trono de Geto se agrietó. La presión se rompió en una onda expansiva que atravesó dimensiones enteras. Kakaroto se puso de pie. No más grande. No más monstruoso. Más estable. Más peligroso. Geto dio un paso atrás por instinto. Tú gobiernas desde arriba, dijo Kakaroto mientras avanzaba lentamente. Yo peleo desde abajo. Cada paso suyo dejaba grietas en el dominio de Geto. Y los que pelean desde abajo, nunca aceptan muros. En un parpadeo, desapareció. Geto reaccionó apenas a tiempo. Ambos chocaron en el centro del vacío restante. El impacto no generó explosión. Generó implosión. El espacio se tragó la onda expansiva hacia adentro, creando un punto negro que devoraba luz y materia alrededor. Los dos quedaron frente a frente, puño contra puño, energía contra autoridad, sangre contra divinidad. Y por primera vez, el resultado ya no era seguro. Uno era un dios que jamás había perdido. El otro, un rey que jamás dejaría de levantarse. Y el siguiente golpe decidiría no solo quién caía, sino qué tipo de poder merecía gobernar la existencia. Las estrellas no solo se alinearon, se apagaron. Una por una dejaron de emitir luz, como si temieran brillar en presencia de algo superior. Las constelaciones se deformaron formando un sello prohibido que jamás debía aparecer. El vacío comenzó a sangrar grietas de energía negra que atravesaban dimensiones completas. El tiempo se detuvo. No porque alguien lo detuviera, sino porque no se atrevía a avanzar. Un pulso recorrió cada mundo existente. Planetas colapsaron en silencio. Dioses arrodillados bajaron la mirada. Las maldiciones, que jamás conocieron el miedo, comenzaron a desintegrarse solo por sentirlo. No era un aura, era sentencia. En el centro del cataclismo, la realidad misma se doblaba como si estuviera soportando un peso infinito. El suelo no se quebraba, se hundía.
La gravedad espiritual era tan densa que incluso la oscuridad parecía comprimida. Y allí estaba él, Geto, al 80%. Pero ese 80% superaba todo lo que la existencia había conocido. Su energía no explotaba, devoraba. Era un abismo vivo. Un eclipse encarnado. Su presencia convertía la luz en ceniza. Cada latido suyo hacía temblar dimensiones. Cada respiración arrancaba fragmentos del espacio. Cada paso resonaba como un juicio final. Su mirada no mostraba furia. Mostraba certeza. No iba a luchar. No iba a probar nada. No iba a divertirse. Iba a borrar. Las leyes del universo comenzaron a reescribirse para adaptarse a su existencia. Las maldiciones se arrastraban intentando escapar de algo inevitable. Incluso el concepto de muerte parecía observarlo con respeto, porque lo que estaba frente al rival no era un hechicero. No era un guerrero. No era un rey común, era una voluntad absoluta. Un soberano sagrado cuya sola presencia convertía la esperanza en polvo. Y mientras su poder seguía aumentando segundo tras segundo. El cosmos entero entendió algo aterrador. El combate ya había terminado. Lo único que quedaba, era decidir cuánto sufrimiento precedería a la aniquilación. El silencio cayó, pero no fue absoluto. Porque algo comenzó a vibrar en lo profundo de la dimensión. Un latido primitivo. Salvaje. Antiguo. Entre las ruinas de mundos colapsados, una sombra colosal comenzó a elevarse. La energía oscura de Geto presionaba la realidad, pero había algo que no se arrodillaba. Un rugido. No era un simple grito de guerra. Era un eco ancestral que atravesó eras enteras. Desde el polvo cósmico emergió Kakaroto en su forma Ozaru. Su silueta bloqueó lo que quedaba de las estrellas apagadas. Su pelaje brillaba con destellos carmesí bajo la presión espiritual que intentaba aplastarlo. Cada músculo era una montaña viva. Cada respiración liberaba tormentas de energía primigenia. El suelo no soportaba su peso. La gravedad se rompía a su alrededor. Sus ojos rojos ardían, pero no de miedo, de desafío. El aura oscura de Geto intentó envolverlo, comprimirlo, hacerlo inclinarse como al resto del cosmos. Pero el Ozaru dio un paso al frente, y el espacio explotó. Sus colmillos se descubrieron en una sonrisa brutal. No era arrogancia. No era locura. Era instinto puro despertando ante un rival digno. El poder sagrado intentaba sofocar su ki, pero el Kisai Yajin no es su misión. Es guerra. Un segundo rugido sacudió dimensiones completas. Las grietas del vacío se expandieron, pero esta vez no por la presencia de un rey, sino por la furia de un depredador. Kakaroto alzó el rostro hacia ese 80% devastador, y en lugar de retroceder, golpeó su propio pecho con fuerza titánica. ¡Boom! Una onda expansiva dorada y salvaje rompió la presión oscura por un instante. No la anuló, pero la desafió. En sus ojos no había estrategia. No había cálculo. Había algo más peligroso. Evolución. El Ozaru comprendía algo que el universo aún no aceptaba: si un rey sagrado había descendido, entonces había nacido el momento perfecto para que un guerrero primitivo trascendiera sus límites. Y mientras Geto observaba en silencio, el simio colosal se inclinó ligeramente hacia adelante, no en señal de rendición, sino en postura de embestida. El choque no sería una batalla común. Sería el impacto entre autoridad absoluta y furia infinita. Y por primera vez desde que las estrellas se apagaron, el cosmos sintió algo diferente al miedo. El impacto no sonó, porque el sonido ya había muerto antes. El planeta no explotó hacia afuera. Se hundió hacia adentro, como si el puño que lo atravesó hubiera perforado no solo su núcleo, sino su derecho a existir. Un anillo de energía se expandió en cámara lenta, arrancando océanos, vaporizando continentes, borrando atmósferas en un suspiro cósmico. Y en el centro del cráter, Kakaroto, su cuerpo incrustado en lo que quedaba del mundo. El Ozaru intentó incorporarse. Sus manos temblaron. Sus músculos, montañas vivientes, estaban desgarrados. La energía carmesí parpadeaba como una llama a punto de extinguirse bajo tormenta divina. Arriba, Geto descendía entre restos de corteza flotante, sin prisa, sin desgaste visible. Cada paso suyo hacía que los fragmentos del planeta se apartaran como si reconocieran a su soberano. Los guerreros que observaban desde dimensiones lejanas guardaron silencio, no por respeto, por comprensión. Aquello ya no era una batalla pareja, era un ajuste de jerarquía. Geto aterrizó frente al cráter, miró al Ozaru desde arriba. Te lo advertí, su voz no era fuerte, pero atravesaba planos.
El muro no se rompe con instinto. El Ozaru rugió. Intentó levantarse. Lo logró, a medias. Un paso. El suelo se desintegró bajo su peso. Geto apareció frente a él en un parpadeo. Un golpe seco al abdomen. El impacto dobló el cuerpo colosal. Otro golpe al mentón. El cielo inexistente se rasgó. Una rodilla directa al pecho. El latido primitivo se desordenó. Geto no gritaba. No se exaltaba. Cada movimiento era preciso, medido, golpes en puntos exactos donde la energía se concentraba. Estaba desarmándolo. No físicamente, estructuralmente. El Ozaru intentó responder con un zarpazo salvaje. Geto lo esquivó con mínima inclinación, y clavó el puño directamente en el centro del pecho bestial. El golpe no lanzó al Ozaru lejos. Lo atravesó. La onda expansiva salió por la espalda del simio colosal, partiendo lo que quedaba del planeta en dos mitades limpias. Silencio. El Ozaru retrocedió tambaleante. Su respiración era irregular. Su aura se fragmentaba. Geto lo observó con una mirada fría. Eres peligroso, admitió. Y por eso no puedo permitir que sigas creciendo. El Ozaru intentó reunir energía. Intentó rugir. Pero esta vez el rugido salió quebrado. Geto levantó la mano. El vacío se comprimió alrededor del sirio. No como antes. Más concentrado. Como un ataúd invisible. El linaje que portas, continuó Geto, podría haber sido una amenaza real. Cerró lentamente el puño. El espacio alrededor del Ozaru comenzó a colapsar sobre sí mismo. Sus huesos crujieron. Su energía chisporroteó violentamente. Los guerreros de Geto observaban en silencio absoluto. Incluso ellos comprendían la magnitud del rival que estaba a punto de caer. El Ozaru cayó de rodillas. No por voluntad, por presión. Su forma comenzó a desestabilizarse. El pelaje carmesí se desvanecía en partículas. La silueta colosal se encogía. Hasta que, entre restos flotantes y energía moribunda, quedó Kakaroto. De pie, apenas. Cubierto de sangre. Respirando con dificultad. Pero aún mirando al frente. Geto lo contempló unos segundos. De rodillas. Kakaroto escupió sangre al vacío. Y sonrió. No era sonrisa de victoria. Era desafío. Aunque el cuerpo estuviera al límite. Aunque el poder estuviera casi extinguido. Su mirada seguía intacta. Y eso irritó levemente al soberano de las maldiciones. El silencio volvió a caer. Pero esta vez no era expectante. Era pesado. Porque todos entendieron algo en ese instante. El siguiente movimiento no sería un intercambio. Sería la sentencia. Los demonios nacen del odio eterno. Las bestias del reino de emperadores devoran sin conciencia. Los Saiyajines conquistan hasta que no queda nada que conquistar. Pero lo que estaba despertando no pertenecía a ningún origen. Era el error de la creación. 3 sangres. 3 maldiciones. Un solo cuerpo. La sangre demoníaca no corría, supuraba oscuridad viva. El linaje Ozaru no rugía, reclamaba el trono de lo primitivo. Y el instinto Saiyajin no buscaba batalla, buscaba exterminio. Kairox Supremo no alzó la voz. Sus palabras no fueron un grito. Fueron una orden al abismo. Sellos primordiales, rómpanse. No hubo luz. No hubo explosión. Hubo silencio. Un silencio tan profundo que las dimensiones dejaron de vibrar. Entonces comenzó. La energía escarlata no brilló. Se arrastró. Como una herida abierta en la realidad. Los cielos no se partieron. Se deshicieron como carne desgarrada. Los mares no se evaporaron. Se ennegrecieron hasta volverse polvo líquido. El Ozaru no apareció en el cielo. Apareció detrás de la existencia misma. Una sombra tan colosal que las galaxias parecían cenizas suspendidas. Cada segundo, una línea del espacio-tiempo era arrancada. Cada latido, un universo quedaba sin nombre. Las dimensiones no gritaban, imploraban, porque entendieron algo demasiado tarde. No era una transformación. Era una liberación. 2 minutos, 120 segundos donde la creación no tenía autoridad. Donde las leyes no aplicaban. Donde el concepto de vida era opcional. Kairox no sonreía. No rugía. No celebraba. Estaba vacío. Y lo más aterrador es que apenas estaba comenzando a disfrutarlo. Cuando el segundo número 60 cayó, el tiempo dejó de avanzar. Cuando el segundo 90 cayó, la muerte dejó de ser necesaria. Cuando el segundo 120 estuviera completo, no habría ruinas, porque no quedaría nada que pudiera recordarlas. El polvo cósmico descendía como ceniza sobre un campo que ya no era campo. Era ruina. Era el recuerdo mutilado de lo que alguna vez fue un universo. En medio del cráter de un planeta recién destruido, yacía Kairox. Ya no Ozaru. Ya no convergencia. Solo un cuerpo humano, quebrado. Sangre oscura se mezclaba con fragmentos de roca fundida. Su respiración era apenas perceptible.
Su mar interno, ese océano salvaje que había desafiado a la creación, estaba agrietado, evaporándose segundo tras segundo. Geto descendió lentamente, sin prisa, con la espalda recta. Su aura aún vibraba con autoridad absoluta, aunque también mostraba fisuras invisibles para cualquiera que no supiera mirar. Se detuvo frente a él, lo observó. Así terminan las bestias, dijo con calma cruel. No importa cuán antiguas sean, no importa cuán salvaje sea su linaje. Kairox intentó mover los dedos. No respondieron. Intentó elevar el ki. Solo obtuvo dolor. Su cuerpo había pagado el precio de forzar una liberación que no estaba preparado para sostener. El Ozaru primordial habría resistido, pero ese cuerpo, no. Geto lo tomó del cabello y lo levantó con facilidad. La cabeza de Kairox cayó hacia atrás. Sus ojos, llenos de sangre, apenas podían enfocar. Dijiste que me elegirías a mí, murmuró Geto con una sonrisa torcida. Parece que el elegido fuiste tú, para caer. Lo lanzó de nuevo contra el suelo. El impacto no destruyó nada más. Ya no quedaba mucho por destruir. Geto caminó unos pasos alrededor de él. El emperador más temido, el error de la creación, el convergente de tres sangres. Se inclinó ligeramente. Y al final, solo un cuerpo que no soportó su propia ambición. Kairox intentó hablar. Solo salió sangre. Pero sus ojos no mostraban rendición. Eso irritó a Geto. Un golpe directo al rostro. Otro al abdomen. Una lluvia final de impactos, calculados, brutales, humillantes. Hasta que el cuerpo dejó de reaccionar. Kairox cayó de lado. Inmóvil. Su forma base completamente expuesta. El silencio volvió. No el silencio del terror. El silencio del desenlace. Geto alzó el rostro hacia lo poco que quedaba del cielo. Que quede claro en cada plano restante, su voz se expandió como decreto. No hay linaje. No hay maldición. No hay bestia que supere al rey primordial. Pisó el pecho de Kairox. Ni siquiera tú, por un instante. Nada ocurrió. El cosmos, reducido y tembloroso, parecía aceptar el veredicto. Pero entonces, muy débil, casi inexistente, un latido, no fuerte, no explosivo, persistente. Geto lo sintió. Miró hacia abajo. El pecho bajo su pie, aún se movía. Kairox no podía levantarse. No podía transformarse. No podía liberar poder. Su mar interno estaba destruido. Sus huesos al borde del colapso. Pero su corazón seguía. Y en ese latido no había odio. No había hambre. No había furia. Había algo mucho más peligroso para un soberano absoluto. Voluntad. Los dedos de Kairox se movieron milimétricamente. No para atacar. Para apoyarse. Intentó levantarse. El cuerpo no respondió. Cayó de nuevo. Pero el intento existió. Geto lo observó en silencio. La sonrisa se desvaneció apenas. Porque comprendió algo incómodo. Había ganado la batalla. Había quebrado la bestia. Había forzado el límite. Pero no había roto la esencia. Y mientras ese latido siguiera presente, el error de la creación no estaba corregido. Solo, postergado. El vacío tembló levemente. No por poder. Por presagio. Porque si ese cuerpo sobrevivía, la próxima vez no habría sobrecarga. No habría límite físico que lo detuviera. Y entonces, ni siquiera el rey primordial podría sonreír. El cielo se partió en 1000 grietas carmesí. Las estrellas comenzaron a apagarse una a una, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Una voz descendió desde lo alto, profunda, absoluta, imposible de ignorar. Es hora de liberar a los mundos de la basura que has creado. El caos que sembraste está por cobrar su precio. Tu final llega aquí, y ahora. El espacio se deformó. De entre las fracturas dimensionales emergió una silueta titánica. Una energía ancestral, salvaje, primitiva, imposible de contener. Maldición, Yukina, la voz se tornó fría, sin compasión. Entonces el cielo explotó. Una luna negra apareció sobre todos los reinos. El rugido sacudió la eternidad. Emperador Ozaru, fin de los siglos, acaba con todo lo que existe y vive. El suelo se pulverizó. Los océanos se evaporaron. Las montañas se inclinaron ante su presencia. El coloso primigenio abrió los ojos. No eran ojos, eran abismos. Y en ese instante, la era de los dioses llegó a su fin. La existencia no tembló. Se fracturó. Las dimensiones se partieron como vidrio bajo presión divina. El tiempo dejó de fluir. Comenzó a sangrar. Un ataque descendió desde el vacío, no era energía, no era luz. Era condena comprimida. En su núcleo viajaba una maldición de categoría especial, una aberración nacida del odio acumulado de 1000 civilizaciones extinguidas. Su forma cambiaba a cada segundo. Rostros gritando, manos retorcidas, ojos abiertos sin párpados. Atravesó planos espirituales.
Devastó barreras cósmicas. Ignoró cualquier ley conocida. Impactó al guerrero. No hubo explosión. Hubo implosión. El sonido desapareció. El color desapareció. Incluso la esperanza desapareció. Luego. Los gritos. No eran humanos. No eran divinos. Eran gritos que desgarraban la memoria del universo. La maldición no destruía carne. Consumía alma. Masticaba identidad. Arrancaba la eternidad del interior del Ser Supremo. Minutos que parecieron siglos. Cada segundo era un juicio. Cada latido, una ejecución. El suelo se convirtió en polvo negro. Los cielos colapsaron. Las estrellas cercanas explotaron por la presión espiritual. Y de pronto. Silencio. Un silencio tan antinatural que dolía. La energía se disipó lentamente, como humo saliendo de un cadáver cósmico. En el centro del cráter infinito, solo quedaron huesos carbonizados. No había aura. No había regeneración. No había milagro. El viento los tocó, y se deshicieron en ceniza. En ese instante se rompió algo más profundo que la materia. La era de los seres supremos llegó a su fin. El vacío reclamó el trono. Y en la oscuridad absoluta, algo abrió los ojos, era un rey las dimensiones viendo eso y había entendido que ahora si todo se había acabado, la mayoría de seres que presenciaron eso ya había dado por eliminado a una basura de su camino. Muerte nos alcanza a todos. Eso es inmutable. Pero lo que nadie comprendió, es que la muerte de un rey supremo no trae equilibrio, trae hambre. Cuando el demonio cayó, los mundos celebraron. Los cielos se despejaron. Las guerras se detuvieron por un instante. Un instante. Porque lo que murió no fue el mal, fue el límite que lo contenía. El trono del Rey Supremo quedó vacío. La corona, partida. El poder, disperso en fragmentos que cruzaron dimensiones como meteoros negros. Y entonces ocurrió. Los mares comenzaron a retroceder. Las estrellas parpadearon. Las sombras dejaron de obedecer a la luz. Antiguos sellos grabados antes del tiempo empezaron a agrietarse. Uno por uno. Como si alguien, desde un lugar imposible de nombrar, estuviera contando. La voz volvió a escucharse, más profunda, más cercana. Creísteis que la caída era salvación. Pero solo habéis roto la cerradura desde el vacío. Algo respiró. No era un dios. No era un demonio. Era más antiguo que Andos. Durante eras infinitas había permanecido inmóvil, encadenado por la existencia misma. Y la muerte del Rey Supremo fue la llave. En todos los reinos, los elegidos sintieron lo mismo. Un frío en el alma. Una presión en el pecho. Una certeza imposible de ignorar. La guerra que conocían, no era más que un prólogo. Las grietas en el cielo se abrieron por completo, revelando un firmamento que no pertenecía a ningún universo. Un cielo sin estrellas. Sin tiempo. Sin destino. Y desde allí descendió una presencia que no caminaba, porque el suelo se formaba bajo su voluntad. Los sabios murieron al intentar nombrarlo. Los dioses bajaron la mirada. Los demonios se arrodillaron sin entender por qué. La era oscura no comenzó con fuego, comenzó con comprensión. Comprensión de que todo lo vivido hasta ahora, había sido solo preparación. La voz final resonó en cada ser vivo. La muerte nos alcanza a todos. Pero esta vez, no vendrá por individuos. Vendrá por la existencia misma y así, sin trompetas, sin proclamaciones, sin esperanza anunciada. Comenzó la nueva era oscura. El palacio quedó en silencio después de esas palabras, un silencio incómodo, pesado, como si la realidad misma estuviera observando. Gilgamesh no se movió de inmediato. Su copa, agrietada, dejó caer una fina línea de vino que descendió lentamente por el cristal, hasta romperse en su mano. Pero él no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en Geto. Y por primera vez, no había burla en ellos. Interesante, su voz ya no era arrogante, era baja, analítica. Ese tipo de presión, no la sentía desde hace siglos. El aire tembló ligeramente. Pero Geto no respondió. Simplemente observaba, como si ya no le interesara su existencia. Eso, fue lo que encendió algo. Una ligera sonrisa volvió al rostro de Gilgamesh, pero esta vez no era de burla, era de interés. Tal vez, sí creciste. En un instante, la presión en la sala cambió. El aura de Gilgamesh se expandió, dorada, abrumadora, llenando cada rincón del palacio como si reclamara su dominio. Las paredes comenzaron a agrietarse. El suelo vibró. Los guerreros fuera del salón cayeron de rodillas sin entender qué estaba ocurriendo. Pero no confundas, un ligero cambio. Su mirada se volvió afilada. Con estar a mi nivel, el espacio detrás de él se distorsionó. Portales dorados comenzaron a abrirse uno tras otro, como ojos observando desde otra dimensión. Armas, miles de ellas, apuntando directamente a Geto. Silencio. Un segundo. 2.
Y entonces, Geto soltó una leve risa, baja, oscura, peligrosa. Eso es todo. Sus ojos brillaron con una intensidad antinatural. Esperaba más del llamado Rey Dorado. En ese instante, la oscuridad explotó. El aura de Geto no se expandió, se desbordó. No era energía normal, eran maldiciones. Miles, millones, susurros, gritos, almas. Todo el salón se sumergió en una presión grotesca, como si estuvieran dentro de algo vivo, algo que odiaba existir. Las armas de Gilgamesh comenzaron a temblar. Algunas se desviaron, otras se quebraron. La sonrisa de Gilgamesh desapareció por completo. Esto no es posible. Geto no se levantó del trono, ni siquiera hizo un gesto. Te lo dije. Su voz ya no sonaba humana. No hay nadie. El aire se comprimió violentamente, capaz de detenerme. ¡Bum! La presión chocó. Dorado contra oscuridad. Rey contra monstruo. El palacio entero colapsó parcialmente ante el impacto invisible. Y justo cuando la batalla estaba a punto de estallar, todo se detuvo. De golpe. Como si algo hubiera intervenido. El tiempo se congeló. Las armas quedaron suspendidas en el aire. Las grietas dejaron de expandirse. Incluso el polvo dejó de caer. Geto frunció el ceño. Gilgamesh abrió ligeramente los ojos. Porque ambos lo sintieron. Al mismo tiempo. Esa presencia no venía del palacio. No venía del reino. Venía de algo mucho más allá. Un pulso. Uno solo. Y fue suficiente. El espacio se distorsionó como si no pudiera soportarlo. Una voz susurró. No fuerte. No clara. Pero suficiente para ser entendida. Ya comenzó. El corazón de Geto se detuvo un instante. No por miedo, sino por reconocimiento. Así que es real. Por primera vez, desde que llegó al trono. Su mirada cambió. No era arrogancia. No era dominio. Era tensión. Gilgamesh apretó los dientes. Esa presencia. Su voz se quebró levemente. No pertenece a ningún rey. El cielo del reino se rompió. Literalmente. Una grieta colosal se abrió sobre ellos. Oscuridad pura, descendiendo como una sentencia. Y desde dentro, algo estaba despertando. Algo que ni siquiera ellos podían comprender completamente. Geto se puso de pie lentamente, apretando Excalibur. Prepárate, Gilgamesh. Su voz volvió a ser firme. Pero ahora, más seria que nunca. Porque si esa cosa termina de ascender. Una pausa. El mundo tembló. Ni tú, ni yo. Sus ojos se clavaron en el cielo roto. Vamos a sobrevivir. Y entonces. Una risa. No humana. No demoníaca. Algo peor. Más antiguo. Más vacío. Que hizo que todo el reino temblara desde su existencia misma. La copa rota quedó atrás, y con ella, las palabras. Gilgamesh no dijo nada más. Ni una burla. Ni una amenaza. Solo giró su rostro por última vez, con una mirada seria, pesada, como si por fin hubiera entendido que aquello ya no era un juego de reyes. Y desapareció. Pero no como alguien que huye, sino como alguien que acepta el inicio de su destino. Porque en lo más profundo de su historia, había algo que jamás olvidó. El antiguo rey del infinito, aquel ser que gobernaba sobre todo lo existente. Fue quien destruyó su linaje, su sangre, su nombre, su todo. Y desde ese día, Gilgamesh juró algo que ni el tiempo pudo borrar. No importa que sea, no importa si es un dios, un demonio o el mismo infinito. Él sería quien lo enfrentaría. Y esta vez, la victoria sería suya. Muy lejos de ese reino, donde el caos comenzaba a tomar forma, existía un lugar que no debía ser alterado. El Palacio Rubí, hogar de los Eternos. Un sitio donde el tiempo no avanzaba, solo se escribía. Dentro de sus muros, todo parecía en calma, silencio, reposo. Pero no para todos. Dos presencias permanecían despiertas, firmes, atentas. Amaterasu observaba a su madre con el ceño fruncido. Madre, ¿qué ocurre? Su voz fue directa. ¿Por qué esa mirada? Una pausa. ¿Acaso te preocupa, padre? El nombre no necesitaba ser dicho. Afrodita no respondió de inmediato. Sus ojos estaban perdidos. No en el presente, sino en algo que aún no había ocurrido. No es miedo, murmuró finalmente. Es intuición. Su voz era baja, tensa. Sé de lo que es capaz. Una pausa. Pero eso es exactamente lo que me preocupa. Amaterasu cruzó los brazos, sería. Nadie puede detenerlo. Tú lo sabes mejor que nadie. Afrodita cerró los ojos lentamente. No temo su poder. Los abrió, y por un instante, hubo algo distinto en su mirada, algo más profundo. Temo lo que vi en sus ojos. Silencio. No era control. No era dominio.
Era furia. El aire se volvió pesado. ¿Y si esa furia sigue creciendo? Sus palabras quedaron suspendidas. No habrá reino que sobreviva. Amaterasu no retrocedió. Entonces abramos los ojos. Su tono se volvió más firme. Porque alguien como él no necesita razones para destruirlo todo. Y entonces, todo cambió. El Palacio Rubí tembló, no físicamente, sino en su esencia. Los Eternos despertaron al mismo tiempo, como si algo hubiera tocado directamente el tejido del infinito. Los libros, los sagrados, los que no podían ser alterados, comenzaron a moverse solos, páginas pasando, tinta escribiéndose, reglas reescribiéndose. El sonido era insoportable, como miles de realidades naciendo y muriendo al mismo tiempo. Amaterasu abrió los ojos con sorpresa. Esto no es posible. Afrodita se levantó de golpe. El infinito está siendo alterado. Cada página era un ciclo nuevo, cada palabra una ley que jamás había existido. Y entonces, todo se detuvo. Silencio absoluto. Y como si nada hubiera pasado. Todo volvió a la normalidad. Pero no era normal, la tensión era insoportable. Madre. Amaterasu habló lentamente. Eso solo ocurre cuando tragó saliva. Cuando el tiempo ha sido modificado. Afrodita no dudó. Tenemos que ver la verdad. En un instante. Ambas desaparecieron. La biblioteca del Palacio Rubí las recibió. Un lugar infinito, donde cada libro era un mundo. Y no estaban solas. Atenea ya estaba ahí, de pie, frente al libro. El libro. El más antiguo. El más sagrado. Aquel que no debía cambiar. El libro del infinito. Atenea no giró, pero habló. Todos lo sentimos. Su voz era firme, pero cargada de gravedad. Las reglas han cambiado. Las profecías han sido alteradas. Lentamente. Posó su mano sobre el libro. Un rey ha caído. El aire se volvió frío. Y con su muerte, sus ojos se entreabrieron. El equilibrio ha sido destruido. Amaterasu dio un paso al frente. ¿Quién fue? Silencio. Atenea pasó la página, y lo que vio no debía existir. Por primera vez, su expresión cambió. No es solo una muerte. Su voz bajó. Es el inicio de algo mucho peor. Afrodita apretó los puños. Habla. Atenea levantó la mirada, y por primera vez, hubo preocupación real en ella. La profecía ya comenzó. Una pausa, pesada, final. Y esta vez, el libro tembló. No hay ningún final escrito, desde antes del tiempo, desde antes de que existiera el primer sol. El cosmos primordial creó un equilibrio absoluto. El rey del infinito, gobernante del orden eterno. El rey del caos, verdugo destinado a destruirlo. Cada era, cada milenio, cada universo. Cuando uno nace, el otro despierta. No por odio. No por ambición. Sino por ley. Y así ha sido durante incontables guerras sagradas. Cuando el rey del infinito ascienda al trono dimensional, el rey del caos nacerá en la sombra, y uno deberá caer para que el equilibrio permanezca, pero las páginas ardieron. Los símbolos cambiaron. Las runas comenzaron a sangrar. La nueva profecía es incompleta. Un rey dorado será nombrado como el nuevo rey del caos, y el guerrero de las 1000 armas sagradas será destinado para detener al gran rey del infinito, nada más. Sin final. Sin desenlace. Sin muerte escrita. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso. En los fragmentos que ni los dioses pueden leer completos, se perciben 3 anomalías. El rey dorado no nació del caos, fue elegido. El guerrero de las armas sagradas no está escrito como aliado ni enemigo. El destino del rey del infinito está borroso, como si alguien o algo hubiera intervenido el tejido del destino. Esto no es un ciclo repitiéndose, es una ruptura. Alguien está reescribiendo las reglas desde fuera del tiempo y en una esquina del pergamino. Hay un tercer símbolo. No es luz. No es oscuridad. Es algo anterior a ambos. Un trono vacío. Y debajo una frase apenas visible. Cuando 3 voluntades despierten, el equilibrio dejará de existir. El silencio no se rompió de inmediato, se quebró. No fue un sonido, fue una presión invisible aplastando a todos los eternos al mismo tiempo. Nadie hablaba. Nadie se movía. Porque por primera vez, no estaban observando el destino. Lo estaban perdiendo. Atenea cerró el libro lentamente, pero el eco de las palabras seguía vivo. Esto ya no es teoría. Su voz fue firme. Es el inicio de una guerra que no tiene final escrito. Nadie respondió, pero todos entendieron.
Afrodita permanecía en silencio, su mirada baja, pero su aura, inestable. Sabía, sin necesidad de que se lo dijeran. Amaterasu no apartaba la vista del libro, como si esperara que algo más apareciera. Y entonces, Atenea habló de nuevo, esta vez, sin suavizar nada. Afrodita, Amaterasu. El aire se tensó. Dos guerreras. Una pausa. Una, esposa del rey maldito. Y la otra, sangre directa de ese mismo poder. Las palabras cayeron como juicio. Ustedes no están observando esta historia. Su mirada se endureció. Ustedes la están escribiendo. El impacto fue inmediato, no físico, pero real. Los mundos ya comenzaron a arder, continuó Atenea. Los reyes, ya se están moviendo, buscando el nacimiento de aquello que pueda inclinar la guerra. Una pausa, pesada. Y todos, están apuntando al mismo nombre. Silencio, pero no incómodo, era inevitable. El guerrero de las 1000 armas. Afrodita cerró los ojos, Amaterasu apretó los puños. Ambas sabían exactamente de quién hablaba. Una nueva voz irrumpió, fría, directa, sin respeto. Entonces, todo esto es tu culpa. Archer avanzó unos pasos, su mirada clavada en Afrodita. No me interesa esta guerra. Pero sí me interesa la verdad. El ambiente se volvió más tenso. Tu esposo. Sus palabras fueron afiladas. Es el origen de este desastre. Amaterasu reaccionó de inmediato. Mide tus palabras. Pero Archer no se detuvo. Tú. Miró directamente a Afrodita. Eres el error más grande de los Eternos. El aire vibró. ¿Y tu hija? Su mirada pasó a Amaterasu. Es una anomalía que nunca debió existir. Silencio. Un paso, solo uno. El suelo bajo los pies de Amaterasu se agrietó. Repite eso. Su voz ya no era calmada. Pero antes de que el conflicto estallara, otra presencia intervino. Suficiente. La voz fue firme, pesada, con autoridad. Lubu avanzó lentamente, su lanza apoyada en el suelo. No vine aquí a escuchar discusiones inútiles. Sus ojos eran serios, pero no arrogantes. No me gustan las guerras de este nivel. Una pausa. Pero si va a comenzar una. Levantó la mirada. Entonces elegiré un lado. El silencio volvió, pero esta vez, expectante. Mi lanza. Se tensó el ambiente. Estará con Son Goku. El nombre cayó como un trueno. El rey del infinito. Atenea no reaccionó, Afrodita tampoco, pero Amaterasu levantó la mirada. Lubu continuó. El tiempo puede cambiar. Las reglas pueden romperse. Las profecías pueden mentir. Clavó su lanza con fuerza en el suelo. Pero hay algo que no cambia. El impacto resonó en toda la biblioteca. El poder real. Sus ojos brillaron con intensidad. Y ese guerrero. Una leve sonrisa apareció. Está más allá de todo eso. Silencio, pero no vacío. Porque en ese momento, todos entendieron algo. Esto ya no era una historia de dioses. Era una guerra. Donde incluso los dioses podían morir. El firmamento se partió en silencio. Los astros dejaron de girar. Las constelaciones inclinaron su luz. Y entonces, Atenea dio un paso al frente, no como diosa. No como protectora. Sino como soberana absoluta de los Eternos. Su voz no resonó en el aire, resonó en la estructura misma de la realidad. Yo, Atenea, me proclamo reina suprema de los Eternos. Por la autoridad que el cosmos me ha concedido, dicto sentencia. El espacio alrededor comenzó a fracturarse como cristal. Te destierro a una dimensión olvidada. Un lugar donde tu nombre no exista. Donde tu historia sea borrada. Donde tus recuerdos de los Eternos se desintegren. Las runas sagradas giraron alrededor de las guerreras como cadenas de luz negra. Serás una sombra en el reino del Rey Dorado. No reina. No aliada. Solo una pieza más en su tablero. El cielo se volvió dorado y rojo al mismo tiempo. Y tu hija cargará la maldición de tu caída. Un silencio más pesado que 1000 guerras cayó. Jamás podrá sostener la mirada de aquel guerrero. Si se acerca a él, el dolor recorrerá su alma hasta quebrarla. Si intenta desafiar este decreto, el sufrimiento será eterno. Atenea levantó la mano. Sus dedos brillaron con la energía de millones de juramentos divinos. Un solo sonido. Un chasquido. No hubo explosión. No hubo gritos. Solo desaparición. Las guerreras fueron arrancadas de la línea del tiempo. Borradas de los registros celestiales. Exiliadas a una dimensión donde el eco no responde. En el instante en que desaparecieron,
Una grieta invisible se abrió detrás del trono de Atenea. Una presencia observó. Algo que no se arrodilla ante reinas. Una voz susurró desde más allá del ciclo. Has alterado el destino, reina suprema, ahora el precio será pagado. Las estrellas comenzaron a apagarse. Una por una. El peso de la decisión cayó sobre todos, y nadie se opuso. No hubo discusión. No hubo dudas. Porque lo que acababa de ocurrir no era una elección política. Era necesidad. Los eternos inclinaron la cabeza, no por obligación, sino porque entendían algo que pocos aceptarían. El orden necesitaba una reina, y en ese instante, solo había una capaz de sostenerlo. Atenea permaneció en el centro, inmóvil, pero su presencia lo llenaba todo. No había orgullo en su mirada, solo responsabilidad. Archer fue el primero en hablar. Entonces no hay más tiempo que perder. Su voz fue directa. La profecía se adelantó. Los guerreros que entrenaban por eras, ahora se están forzando más allá de sus límites. Una pausa. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nadie lo contradijo. Atenea alzó ligeramente la mirada. Ya lo he hecho. El aire cambió. Cada dimensión bajo mi control ha sido alterada. Silencio. El tiempo ha sido expandido. La presión, multiplicada. Las leyes, reforzadas. Los eternos reaccionaron. Incluso ellos, sintieron el peso de esas palabras. Billones de años de evolución. Su voz fue firme. Condensados para forzar el crecimiento. Amaterasu la observó con intensidad. Es un campo de juicio, continuó Atenea. Quien sobreviva, trascenderá. Quien no, desaparecerá. Silencio. Pero esta vez, cargado de determinación. Es hora de luchar por nuestra liberación. Y entonces, dio la orden. Vayan. No fue un grito, no fue una orden autoritaria, pero ninguno dudó. Vuélvanse más fuertes. Su mirada recorrió a todos. Y regresen, como seres supremos. Uno a uno. Comenzaron a desaparecer. Lubu fue el siguiente en hablar antes de irse. Su voz, ya no era neutral, era pesada. Mi reina. Una leve inclinación de cabeza. Nos enfrentamos a un solo guerrero. Apretó su lanza. Pero ese guerrero. Una pausa. Es el rey dorado. Su mirada se endureció. Gilgamesh, silencio. Nuestro mayor adversario. Sin decir nada más. Desapareció. La biblioteca quedó más vacía, pero la tensión no disminuyó. Cersei dio un paso al frente e hizo una leve reverencia. Mi reina. Su voz era tranquila, pero sincera. Ese coraje. Una pequeña sonrisa. Es lo que mis mundos necesitan. Levantó la mirada. Cuando todo esto termine, me gustaría aprender de usted. Atenea no respondió, pero no fue necesario. Archer volvió a intervenir, esta vez más serio. Atenea. Su tono bajó. ¿Estás segura de poder con él? Silencio. Sabes perfectamente que no es un enemigo normal. Una pausa. Si lo deseas, me quedaré. Podemos enfrentarlo juntos. Por primera vez. Atenea giró completamente hacia él. No es necesario. Su voz fue clara. Él no vendrá aquí. Archer frunció el ceño. Está en otra dimensión, continuó. Preparándose. El ambiente se tensó nuevamente. Para enfrentar. Una pausa. Al rey del infinito. Silencio. Pero antes de que eso ocurra, sus ojos se endurecieron. Nosotros, corregiremos nuestro error. Sin dar más explicaciones. Atenea desapareció. El vacío que dejó fue más pesado que su presencia. Cersei observó el lugar donde estaba. No importa cuánto lo intente. Su voz fue baja. Será difícil para ella. Archer cruzó los brazos. No es por menospreciarla, su mirada se volvió seria. Pero él. Una pausa. Es temido por muchos reyes. Cersei sonrió levemente, pero no con burla, con recuerdo. Lo sé. Sus ojos brillaron. Pero ella tampoco es alguien común. Se giró hacia Archer. ¿Recuerdas dónde la encontramos? Silencio. Aquel reino. Al borde de la muerte. Archer no respondió, pero su expresión cambió. No estaba sola, continuó Cersei. A su alrededor. Más de 500 seres supremos, una pausa. Muertos. El aire se volvió frío. Reyes. Archer abrió ligeramente los ojos. Ni tú, ni yo. Dijo Cersei con firmeza. Seríamos capaces de hacer eso. Una leve sonrisa. Y ella, lo hizo. Silencio. Y aún así, bajó la mirada.
Casi nos mata también. Una pausa. Si su cuerpo no hubiera cedido, el peso de esa realidad quedó suspendido. Cersei dio un paso atrás. Ya fue suficiente charla. Su mirada volvió a ser firme. Hazte más fuerte, Archer. Una leve inclinación. Porque esta guerra, sus ojos brillaron con determinación. La vamos a ganar. Silencio. No importa, el aire tembló levemente. Quien sea nuestro rival, las eras dejaron de importar. Los siglos se volvieron insignificantes. En cada dimensión, en cada plano, en cada fragmento de existencia, los guerreros luchaban, morían, renacían y volvían a levantarse. No había descanso. No había tregua. Solo una ley: superarse o desaparecer. Porque el estándar ya no era sobrevivir, era alcanzar algo imposible. Ser comparables al Rey del Infinito. Y mientras los mundos se rompían en su propio progreso, existía un lugar donde el caos no era consecuencia. Era naturaleza. Una dimensión infernal, cielos rotos. Tierra viva. Gritos eternos. Demonios luchando entre sí, devorándose, evolucionando en cada segundo. Pero incluso en ese caos, había orden. Un palacio, oscuro. Colosal. Intocable. Y en su interior, un trono. Horus estaba sentado, inmóvil. Sus ojos púrpuras no miraban su reino, miraban todo. Así que caíste. Su voz fue baja. Kakaroto, el nombre resonó como eco en el vacío. Rey de los demonios. Una pausa. Derrotado por Geto. Sus ojos brillaron levemente. Un rey de maldiciones. Interesante. Cerró los ojos un instante, pero no para descansar, para ver más. Tu batalla no fue simple. Continuó. Superaste tus límites. Tocaste el linaje real de las bestias, una leve sonrisa apareció. Pero no eras el único. Sus ojos se abrieron. Hay otro. El aire se volvió más pesado. Un guerrero, con ese mismo poder. El trono vibró levemente. Una presencia apareció detrás de él, elegante, peligrosa, silenciosa. Vermil caminó lentamente, observando el horizonte destruido. Querido. Su voz era suave, pero cargada de intención. ¿Qué es lo que ves? Una leve sonrisa. Esa expresión tuya solo aparece cuando algo te divierte. Se detuvo a su lado. Pero incluso yo lo siento. Su mirada se volvió seria. Los mundos están cambiando. Una pausa. Una profecía antigua. Ha sido modificada. Horus no giró. No modificada. Corrigió. Destruida. Silencio. El rival del Rey del Infinito ha caído. Vermil entrecerró los ojos. Entonces, el equilibrio se rompió. Horus asintió levemente. El guerrero destinado a detener a la mayor bestia de los inframundos murió. El aire tembló. Y con su caída, sus ojos brillaron con intensidad. Se está creando algo nuevo. Una pausa. El tiempo mismo está reaccionando. Vermil cruzó los brazos. Creando al reemplazo. Al guerrero perfecto. Silencio. Para detener, ambos dijeron al mismo tiempo. Al Rey del Infinito. El nombre cayó como una sentencia. Son Goku. Vermil soltó una leve risa. Así que ese será su destino, sus ojos brillaron. Morir, en sus manos. Pero su expresión cambió rápidamente. Esto no es bueno. Miró a Horus directamente. Para ti, ni para mí. Una pausa. Si quieres ese trono eterno, su voz bajó. Debes actuar. Silencio. Pero Horus sonrió. No una sonrisa común, algo más profundo, más ambicioso. No, se levantó lentamente de su trono. Mis intereses, el aire comenzó a deformarse. Han cambiado. Vermil lo observó fijamente. ¿Qué estás planeando? Horus caminó hacia el borde del palacio, mirando el caos. Como si ya fuera suyo. ¿Un trono eterno? Soltó una leve risa. Eso es demasiado pequeño. Giró levemente el rostro. Quiero algo mayor. Sus ojos brillaron con locura controlada. El trono del infinito. El mundo tembló. Ese trono, apretó su mano. Nadie me lo quitará. Vermil sonrió, pero no sorprendida, sino, confirmando lo que ya sabía. Esa mirada, se acercó a él. ¿Planeas esperar? Silencio. Dejar que ambos guerreros, su voz se volvió más baja. Se destruyan entre sí. Horus no respondió, pero no era necesario. Y cuando estén al límite, sus ojos brillaron.
Acabar con ambos. Una sonrisa. Y convertirte, se inclinó levemente. En el único rey. Horus cerró los ojos un instante. Los demonios, su voz cambió, más profunda, más real. Nacemos para ser pisados. El aire se volvió oscuro. Para vivir bajo reyes. Abrió los ojos. Pero yo, la presión explotó. No nací para eso. El palacio entero tembló. Estoy escribiendo mi propio final. Su aura se expandió como un abismo. Uno épico, los cielos infernales se rompieron. Uno legendario, los demonios se arrodillaron sin entender por qué. Donde los mundos, su mirada se alzó. Me reconozcan, silencio. Como su verdadero rey. Una pausa final. El rey del infinito. Y esta vez. Horus no estaba soñando. Lo estaba decidiendo. En el inframundo, los demonios no nacemos para vivir, nacemos para servir, y morir olvidados bajo los pies de un rey. Esa fue la mentira que nos alimentó por eras. Pero yo, la rompí. Fui el más débil. El más despreciado. El que los dioses jamás considerarían una amenaza. Y aún así, fui el único que entendió la verdad. Los dioses no gobiernan por derecho, gobiernan por miedo. Así que decidí arrebatárselos. La primera traición no fue contra los dioses, fue contra mi propia sangre. Sacrifiqué a mi legión, a los únicos que alguna vez me llamaron hermano. Sus gritos aún resuenan en el vacío, sus almas fueron el precio para abrir las puertas prohibidas del origen. Y cuando lo hice, el cielo se quebró. Los dioses descendieron, furiosos, perfectos, intocables. Pensaron que sería otra masacre. Otro demonio aplastado bajo su eternidad. Pero esta vez, yo no estaba arrodillado. Tomé al primero, un dios de luz, y lo arrastré al suelo como si nunca hubiera sido divino. Sus plegarias, sus gritos, su desesperación. Todo fue inútil. Le arranqué su esencia con mis propias manos, y cuando su existencia se deshizo frente a mí, los cielos sangraron. Los demás intentaron borrarme de la realidad. Uno a uno, universos enteros fueron lanzados contra mí. Leyes, tiempo, destino. Todo colapsó. Pero cada golpe, cada intento de destruirme, solo me hizo más real, más inevitable, más infinito. Porque yo ya había visto este momento. Lo viví 1000 veces en futuros distintos. Y en todos. Ellos caían. Cuando el último dios entendió la verdad, ya era demasiado tarde. No luchó. No huyó. Solo me miró, y tembló. Porque en mis ojos no había odio. Había certeza. Ahora el trono no está en el inframundo. Ni en el cielo. Ni en ningún reino conocido. El trono es donde yo camino. Los demonios ya no son esclavos. Son el eco de mi voluntad. La extensión de mi dominio. El inicio de algo que ni los dioses pudieron imaginar. Y si alguna vez existió un destino escrito para mí, lo destruí, junto con sus creadores. Yo soy Horus, el traidor de su sangre. El asesino de dioses. El sacrificio que lo consumió todo. Y ahora, el único rey que jamás podrá ser derrocado. Un flashback a su última batalla. El vacío ya no era vacío. Era un cementerio de realidades rotas. Fragmentos de universos flotaban como cenizas, y en el centro de todo, dos presencias. Una, absoluta. Otra, inevitable. El último dios permanecía de pie. Su cuerpo, hecho de pura esencia divina, se desmoronaba lentamente, pero sus ojos aún brillaban con una luz antigua. Frente a él, Horus, cubierto de grietas de energía, rodeado por un aura que devoraba el espacio mismo. Cada paso que daba, la existencia se quebraba. Último dios. Aún puedes detener esto, Horus. Si das un paso más, no quedará nada. Ni siquiera tú. Horus sonríe. No hay rabia. No hay locura. Solo certeza. Horus. Eso es lo que nunca entendieron. Yo no estoy destruyendo la existencia. La estoy reemplazando. El dios levanta su mano. Miles de universos nacen y mueren en un instante, comprimidos en un solo ataque. La creación misma convertida en arma. Último dios, gritando. Entonces desaparece con ella. El golpe cae. El espacio, el tiempo, las leyes, todo colapsa sobre Horus. Un silencio absoluto. Y luego, un latido. Desde el centro de la destrucción, algo se mueve. No, alguien. Horus emerge caminando. Intacto. Como si el ataque nunca hubiera existido. Horus, en voz baja. Ya viví este momento, 1000 veces. Aparece frente al dios en un instante. Lo toma del rostro. La luz divina comienza a romperse bajo su mano. Último dios, temblando. ¿Qué eres? Horus lo acerca lentamente, hasta quedar frente a frente.
Horus. Soy el error, que ustedes no pudieron borrar. El dios intenta liberar su poder final. Su esencia comienza a expandirse, dispuesto a destruirlo todo en un último sacrificio. Último dios. Si caigo, todo cae conmigo. Horus inclina la cabeza, casi con curiosidad. Horus. No. Aprieta. Horus, susurrando. Solo tú. La esencia del dios se rompe, no explota, no resiste, se apaga. El último dios, deja de existir, sin ruido. Sin gloria. Sin recuerdo. Silencio. El vacío, responde, se dobla. Se reconstruye. Se arrodilla. Horus queda solo, respira, mira su mano, donde hace un instante existía un dios. Horus, susurrando. Así termina su eternidad, levanta la mirada. Sus ojos ya no reflejan destrucción, reflejan algo peor, dominio absoluto. Horus. Ahora, comienza la mía. Y en ese instante, la realidad aprende a obedecerlo. Horus volvió al presente lentamente, pero no como alguien que regresa de un recuerdo, sino como alguien que acaba de confirmar su destino. Una leve sonrisa apareció en su rostro. No de orgullo. No de locura. De certeza. Entonces, lo haré de nuevo. Su voz fue baja, pero suficiente para que el inframundo entero reaccionara. Pero esta vez, levantó la mirada. No será contra dioses cualquiera. Una pausa. Sus ojos brillaron con una intensidad aún mayor. Será contra el rey del infinito. El aire se volvió denso, como si incluso la realidad dudara de aceptar esas palabras. Pero Horus no. Él ya había visto ese momento. Ya lo había vivido. Y en su historia. Eso lo hacía aún más épico. Muy lejos de ahí. Los mundos quedaron en silencio. No un silencio de paz, sino de pérdida. Algo había cambiado. Algo fundamental. Un rey. Había caído. Las dimensiones lo sintieron al mismo tiempo. Los cielos se oscurecieron. Las energías dejaron de fluir con normalidad. Incluso el tiempo pareció titubear por un instante. Porque cuando un rey cae, no solo muere un ser, muere un equilibrio. Y en ese vacío, algo siempre responde. Entre sombras. Donde la luz no llegaba. Donde ni siquiera las leyes existían completamente. Una presencia observaba. No tenía forma clara, no tenía reino, no tenía nombre conocido. Pero estaba ahí. Y sonreía. Así que comenzó. Su voz no resonó en el aire, resonó en la existencia misma. El inicio del renacer. Las sombras se movieron lentamente, como si obedecieran su pensamiento. Reinos caerán. Nuevos mundos nacerán. Y los tronos. Una leve risa. Entrarán en guerra. Un silencio breve, pero cargado. Espero que este caos. La presencia inclinó ligeramente su esencia. Sea digno, las sombras se expandieron, cubriendo más allá de su propio espacio. De lo que está por venir. Y en ese instante, sin que nadie lo notara, sin que ninguna profecía lo registrara completamente, la tercera voluntad despertó. 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の頃を戻れ